estudiando Filipenses, ¿verdad? Y comenzamos el domingo pasado, Filipenses, y hoy vamos a hablar, ¿verdad? El capítulo 2 de Filipenses, así que puede abrir su Biblia, Filipenses capítulo 2, y estamos hablando como lema general de estudio, unidad digna del Evangelio. Y si lo podemos dar un subtítulo al estudio de hoy, es unidos sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos invita en esta mañana. Y es bueno, hermanos, que en estos, ¿verdad? En estos 5 domingos consecutivos vamos a estar estudiando Filipenses, aunque nos va a tomar 6, porque el capítulo 3 es tiene mucho, y lo vamos a dividir en 2 partes, el capítulo 3 de Filipenses. ¿Okay? Así que hoy vamos a hablar del capítulo 2. Yo le voy a pedir de favor a Joelo que nos lea Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Joelo, no, pero bueno, ¿verdad? No importa la versión. No importa. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos entonces, esa es la porción que muere. Tadito, gracias. Vamos entonces a ver, ¿verdad? El contexto, el versículo clave, ¿verdad? Está en Filipenses capítulo 2:2, que lo leímos, ¿verdad? Ahora mismo, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndose una misma cosa. Esa es la idea principal, ¿verdad? Está en Filipenses 2. Así que hay una verdad central. Tenemos que sentir la misma cosa. Como miembro del cuerpo de Cristo, es una evidencia de que los miembros de la iglesia están sometiendo su vida a la soberanía de Dios. Es una verdad central, hermano.
Nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo. Y como un cuerpo, Dios nos llama a unirnos. Amén. Y si nosotros nos unimos, entonces somos miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Ok? Y esa unión, cuando hablamos de iglesia, eclesia, ¿verdad? Que es una santa o la reunión de los santos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si somos de esa reunión de los santos universal, es porque estamos sometiendo nuestra vida no a lo que yo quiera, no a lo que yo piense, sino a la soberanía de Dios. Dios es el soberano. Y si Él es el soberano, yo me someto a Él. Y eso es difícil, es fácil decirlo, pero difícil de hacerlo. Porque hay un yo que se tiene que doblegar. Hay un yo que se tiene que someter. Y el hombre le es difícil someterse a Dios. Cada uno de los que estamos aquí se nos hace a veces difícil someternos a la soberanía de Dios, porque a lo mejor tenemos algunos planes, unas metas, unos sueños que a lo mejor no es lo que nos conviene, y Dios nos dice no, por ahí no. Pero muchas veces, y eso pasa con muchas personas, que al escoger pareja no le preguntan a Dios, porque hay gente que dice hoy en día que Dios no se mete en eso. Equivocado, ¿verdad? Entonces, toman decisiones, no se someten a la soberanía de Dios y pagan las consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos de aprender? Siempre me gusta, como maestro, ¿verdad? Esto es una clase, no una predicación. Podemos hablar, podemos opinar, ¿verdad? Es una meta de aprendizaje. ¿Qué yo quiero que usted aprenda en este capítulo 2? Número 1. El conocimiento de la necesidad de que los miembros de la iglesia están unidos en una manera de sentir. Debemos de tener unidad en un mismo sentir. Pregunta es, ¿y qué debe de sentir la iglesia? ¿Nos hemos nosotros puesto de acuerdo en lo que deseamos para la iglesia del Nazareno de Ponce 1? ¿O estamos tirando cada cual para su lado y no hay unidad? Número 2, ¿cuál es la disposición de someter su manera de sentir al señorío de Cristo? ¿Verdad? Eso es lo que queremos, esa es la meta de aprendizaje. Si hay una disposición a someter su manera de sentir al señorío de Cristo. ¿Estoy yo acorde al señorío de Cristo? Mis metas, mis planes, mi disposición al servirle a Dios está siendo conforme a la palabra o a la soberanía de Dios. ¿Quién gobierna mi vida? Tiene toda la razón, porque a veces yo mismo digo, Señor, yo quiero seguirte y quiero hacer toda tu voluntad. Y hay a veces algo como que no entiendes. Que no es tan fácil, que no es tan fácil como tú dices. No es tan fácil. No es fácil, pero hay que seguir luchando hasta poderlo lograr con el favor de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Muy bien. El bosqueo del estudio, este capítulo, no sé si nos dé el tiempo hoy, lo vamos a dividir en 3 áreas. Número 1, un mismo sentir. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Luego nos vamos a enfatizar en el sentimiento de Cristo. ¿Qué Cristo quiere
¿Verdad? ¿Cuál es el sentimiento de Cristo? Según Pablo a los filipenses. Y los motivos del creyente. ¿Verdad? Así que vamos a tratar de cubrir. Para considerar, debemos de ver que Dios nos llama a ser ¿qué? ¿Estar en qué? En unión. ¿Verdad? En unión. ¿Y qué significa unidad para usted? Uno. ¿Qué significa unidad? Uno. Más unido. ¿Qué unidad? Estar de acuerdo todos juntos. ¿Estar de acuerdo todos juntos? ¿Será de verdad? ¿Será posible que estemos todos de acuerdo? Así nunca. ¿Verdad? Ahora, ¿qué unidad? Pastora, ¿qué unidad? ¿Perdón? Un mismo sentir. ¿Será posible? Vamos a hablar, sí. Si haciendo preguntas, no voy a contestar. ¿Qué unidad? ¿Estar juntos? Como las cadenas que son eslabones. Ajá. Entonces, tenemos. Muy bien, me gusta ese diseño, como el labor. Muy bien. ¿Como acuerdo? Una unión. Muy bien. Pregunta otra. ¿Qué importancia tiene la unidad de la iglesia? ¿Qué usted contestaría? ¿Qué importancia tiene la unidad en la iglesia? Para poder hacer las cosas tiene que haber unión en la iglesia. Para poder hacer las cosas, ¿verdad? ¿Debo decir? Eso nos manda Dios, muy bien. Joelo, Estamos unidos, tenemos ayuda. ¿verdad? Estamos unidos, estamos viviendo. Es que una casa dividida. Una casa dividida no prevalecerá, dice la palabra, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Qué más podemos decir? ¿Habrá alguna importancia? Dice que en la unión está la fuerza. Muy bien. ¿Dónde está la fuerza? Para lograr un objetivo, tiene que haber el principio de la unidad, porque hay muchas cosas que se necesitan para lograr un objetivo. El objetivo del cristiano tiene muchas facetas. Para llegar al Señor, para lograr el bautismo del Espíritu Santo, hay que hacer unas cosas que tienen que ser de conjunto. O sea, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero cuando uno habla de unidad en un propósito en particular. Muy bien. Excelente. Cuando tú vas a levantar algo pesado, tú no puedes. ¿Qué haces? ¿Qué hace, verdad? Buscas una ayuda. La ayuda, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué cosas o situaciones dañan la unidad? Los egos. ¿Lo qué? Egos. Egos. No estar de acuerdo. Celos. Chisme. ¿Qué más? Concordia. ¿Qué? Concordia que se- Concordia, ¿verdad? Peleas. Contienda. ¿Qué más? Hablar uno, que son murmuraciones, ¿verdad? Chisme. Chisme es una cosa y murmuraciones, ¿verdad? Ahí, todo eso va dañando, ¿verdad? A veces el silencio también perjudica, porque si hay una situación y yo sé que hay algo que hay que cambiar, yo sé que esto es así, pero no voy a decir nada. Para después cuando las cosas no salen, decir, yo lo pensé, pero... Exacto, guardar los pensamientos, ¿verdad? No ser sincero, porque es bien importante uno exponer sus ideas, ¿verdad? Aquí no es que uno sabe más que nadie, todo el mundo puede colaborar en el pensamiento, ¿verdad? Puede tener su opinión. Exacto. Amén. Es que ¿Sí? hay una costumbre, Ujú. y yo siempre la combato, es que a veces estamos en una reunión y alguien dice, nosotros no estamos de acuerdo. Yo siempre le pregunto, nosotros es que tú y quién más. Porque Exacto. hablamos en plural. Nosotros, ustedes, no están de acuerdo. O sea, y puede haber diferentes, y a veces eso hace que la gente actúe como masa. O sea,
que digan, yo no estoy de acuerdo, dicen que no estamos de acuerdo, pues nos fuimos con la... Dice la mayoría, pero si busca, esa mayoría no existe, Exacto. porque cada uno tiene su propia opinión. Exacto, no podemos generalizar ni opinar por otro, ¿verdad? Ahora, vamos a repasar brevemente para poder entender de dónde Pablo, por qué Pablo está. Acuérdense que una epístola es una pequeña tesis, ¿verdad? Empieza con una introducción y va desarrollando, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Filipenses, por favor, capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leerlo para nosotros poder caer al capítulo 2. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Muy bien, fíjense, bien importante en esta palabra, cuando, disculpe que lo, vamos a observar que dice que debemos de estar firmes. Esto es bien importante, debemos estar ¿qué? Firmes. ¿Firmes en qué? En un mismo ¿qué? En un mismo espíritu. ¿Quién nos une? Un mismo ¿qué? Espíritu. Debemos tener un sentir. En un mismo ¿qué? Espíritu. Hay varios espíritus en el mundo rondando. Está el espíritu de Dios. Está el espíritu del diablo. Y está el espíritu de ¿qué? De los hombres. Entonces nosotros tenemos que estar en un mismo espíritu. En este caso, que lo que nos tenemos que estar firmes en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu. Combatiendo unánimes. Fíjense el término, combatiendo unánimes. Estamos en una batalla y yo tengo que estar unánime en la lucha. Aquí no hay de vacaciones, ¿verdad? Es unánime en la lucha. Dice, combatiendo unánimes. Ay, disculpe. Por la fe del Evangelio. Y nada intimidados por lo que se opone. Hermano, el tiempo en que estamos viviendo, tenemos que conocer Biblia, tenemos que conocer palabra, porque se levantan muchas personas con teoría, con pensamientos, con teologías que no son de Dios, sino que son demoníacas, y aún entrarán en las iglesias. Y si nosotros quedamos callados, dice en el barrio de Utuado, de Mamí de Utuado, el que calla, otorga. O no tiene nada que decir. No tiene nada que decir porque no sabe. Una de las dos. O sabe y no se atreve a decir, para no, yo no, es que a mí Dios no me llamó a discutir por la palabra, no, hay que contender. Lo que está mal, yo solo digo a las personas, hermano, usted está mal. Eso no lo dice la Biblia. Ay, que ¿para qué yo voy a pelear? Bueno, que nos dice a nosotros que tenemos que estar, ¿qué? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y nada intimidados por los que se oponen. No nos vamos a poner a cogerle miedo a la gente. Si no, nunca hará nada. ¿Verdad? Esto es bien importante, dice, porque para ellos es perdición.
Pero para nosotros es que salvación. ¿Ok? La vida del creyente debe de reflejar el Evangelio. No es simplemente venir a los cultos, los domingos, los miércoles, los martes, los días que sea, los viernes. No, hermano. Es que mi vida refleje a Cristo. Donde quiera que yo me pare, la gente diga, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. ¿Ah? Y cuando decimos ser dignos del Evangelio, nos estamos diciendo que debemos de ser honrados. Honrados. No querer engañar, ¿verdad? Tenemos que ser honrados. Debemos de ser nobles. Debemos de ser rectos. Debemos ser intachables. Debemos de ser cumplidores. Cuando decimos cumplidores, mi palabra vale. Lo que yo digo se cumple. Es una ley que yo tengo en casa. Yo prometo algo, digo algo, lo cumplo. ¿Por qué? Porque debemos ser cumplidores. El cristiano no puede ser mala paga. Un cristiano que tenga un crédito dañado es un cristiano que tiene problemas. No es intachable. Intachable. Un cristiano mala paga, un cristiano que tenga un mal crédito porque no paga. Pues hermano, entonces también no cumple. Que pueden ver situaciones de la vida, uno tiene que saber hasta dónde estirar. Pero hay cristianos que le deben a cada santo una vela y lo buscan para cobrarle y rompen a mentir. Como el crimen que no paga. Es como el crimen, no paga. Oiga, hermano, pero ¿cómo es posible eso? Tenemos que ser cabales. Oiga, hermano, hay gente que dicen ser creyentes, pero parecen como locos. Como no están cuerdos. Dicen un montón de disparates. Yo cuando veo en Facebook, en TikTok y toda esa gente, yo veo el montón de locos que dicen ser creyentes. Y para colmo dicen ser creyentes. O dicen ser pastores. Y no son gente cuerda, no son gente cabales. No debe ser cabal. ¿Verdad? Tenemos que ser probos. ¿Qué probos? ¿Qué usted tiene por este término? Probos. ¿Verdad? Probados. Probados. Gente que son ¿qué? Probados, aceptados. Que son gente que han tenido situaciones y se han mantenido ¿qué? Ahí. Eso es como cuando va a tener un crédito. Exacto. Gente íntegra. Eso es ser digno, vivir una vida digna del Evangelio. ¿Verdad? Así que Dios llama, fíjense que la ética del creyente es alta. No todo, hay muchos que dicen ser creyentes, pero si le faltan varias cosas, le falta eso. Una persona que dice ser creyente y no es honrado, ¿usted cree que puede ser hijo de Dios? No. Y cada uno de los puntos que acabamos de leer. Y nos dice el punto que estamos hablando del 1:27-28, que tenemos que tener un mismo espíritu. Eso se llama unidad. Pablo hace un llamado a la unión entre los hermanos en la fe. Y vamos a comparar la vida de Cristo, una batalla en la cual debemos establecer un frente unido. El enemigo viene contra mí. Si cada cual está pensando en otra cosa y no hay unidad, ¿qué es lo que hace los ejércitos en una guerra?
lo que trata es de tal manera de dividir los flancos, de romper la unidad del otro, del contrario. Porque si el enemigo que yo voy a hacer la guerra, yo le puedo dividirlo y lo puedo poner en que ellos no pueden tener coherencia entre ellos, ya yo tengo la guerra ganada. ¿Ves? Y ese mismo principio es el que nos está hablando nosotros el Señor. Que hay una batalla y nosotros debemos de establecer un frente de unidad. Mi lucha, como lo dije el domingo pasado, la crisis del hermano es mi crisis. La situación negativa de mi hermano, de mi hermana, es mi crisis. Y yo me tengo que poner unidad a orar por ellos. Lo que pasa es que en la iglesia, especialmente en Puerto Rico y Estados Unidos, pero más en Puerto Rico, estamos viviendo evangelios de tribus cortas. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que cada cual, o evangelios de fincas, cada cual en su finca, y hay una guardajaya, y mucha gente no quiere que la gente pase a su finca. Pues no hay unidad. ¿Por qué usted cree que en los últimos 20 años el diablo está haciendo lo que le da la gana por Puerto Rico? Porque hemos perdido la unidad. Y en Puerto Rico, en los evangelios, y aún dentro de las iglesias que son de concilio, no hay unidad. Cada cual en su finca. Y cada iglesia quiere sobresalir para ser la mejor. Por eso yo, hermano, a veces hasta detesto un poco eso de dar premio, porque la iglesia esto, porque aquella iglesia alcanzó a X cosas, y la iglesia que no puede. ¿Qué sentirá ese pastor que con mucho esfuerzo trató pero no pudo? Bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? El casi ganador. El casi ganador. Para ofender, dice, es el casi ganador. Y no decir iglesias que dicen que llegaron tantos miembros y no llegaron nada, pero para ganar sus premios. Bueno, no digamos eso, que eso. Bien. Digno del Evangelio, pregunta uno que le hago. ¿Puede existir unión en medio de la diversidad de criterios? Sí. ¿Puede haberlo? Sí. ¿Por qué puede existir? ¿Qué usted dirá? Sí. Claro. Porque hay cosas en las que se puede trabajar de conjunto, aun cuando tenemos creencias diferentes. O sea, tenemos el yo personal, yo creo que esto debe ser así, pero viendo la opinión de los demás, y uno dice, yo no voy a disentir por el hecho de que yo tenga una idea diferente. Si el conjunto tiene el propósito de unidad y de actuar de una sola forma, o sea, eso se ve se está dando en Latinoamérica, donde antes pues eran los partidos políticos. Lo que está pasando en Puerto Rico, que los partidos políticos pues son una finca, cada uno por colores, ¿verdad? Y entonces pues hay algunos que no creen en eso, pero se mantienen porque dicen, pues tiene que haber un gobierno, ¿eh? Pero entonces ahora surge la idea de las alianzas de diferentes partidos, y hay pueblos que ha salido un presidente que no es de un partido, como el caso de El Salvador, y es un ejemplo de la diversidad. Sí, que él formó un partido aparte. Lo vemos también en el ejemplo de Milei en Argentina, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermanos, que cuando hacemos esta pregunta, ¿puede existir unión en medio de la diversidad de criterios? Sí, pero
siempre y cuando se respeten las personas en la diversidad. Si no hay respeto, no va a haber unidad. Si yo tengo la capacidad, la madurez para poder escuchar a otro que tenga otro criterio y yo me pueda sentar, analizar lo que esa persona trae y viendo los diferentes criterios se llega a un ¿qué? A un punto de acuerdo, entonces sí. Pero si eso no pasa, entonces la diversidad de los criterios puede ser un problema de unidad. Tiene que haber respeto y tolerancia. De hecho, son frutos del Espíritu que tenemos, ¿verdad? La tolerancia, tenemos que tolerarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos. Si eso está en la iglesia, se puede dar. Ahora, si es una iglesia inmadura, donde los hermanos son inmaduros, la diversidad de criterios puede ser un problema. Pregunta 2. ¿Qué diferencia en criterio podrá existir entre hermanos en la fe? ¿Qué diferencia? El tener el Espíritu Santo. En otras palabras, que unos crean que tiene el Espíritu Santo y uno diga, no, es que no lo tiene. ¿Qué potestad tengo yo para saber si tú o aquel no tiene el Espíritu Santo y si yo lo tengo? Bien. Un criterio personal. Muy bien. Puede ser punto de vista, de criterio. Yo creo que debemos de ir a tal lado. Yo estoy diciendo, uno puede decir, yo creo que la iglesia debe de ir al punto A. Y otros dicen, no, yo creo que la iglesia debe ir al punto B. Por ejemplo, criterio. ¿Qué diferencia? Yo creo que debemos cambiar los bancos de la iglesia. ¿Ah? De hecho, lo traigo porque creo que debemos de pensar cómo hacerlo, ¿verdad? En algún momento debemos de pensar cambiar los bancos. ¿Cómo? Yo puedo regalar 4, ponernos de acuerdo cada cual. Si somos 2, tú regalas 2, si son 4. Bueno, esos son 20 pesos, ¿verdad? Lo traigo, pero es porque de verdad debemos de pensar cambiar los bancos de la iglesia. En alguna forma. Ahora, a lo mejor otro me va a decir, Razones para cambiarlo. ¿ah? Otro me va a decir eso. ¿Por qué cree que debemos cambiar los bancos? Si como están todavía funcionando, puede durar 10 años más. ¿Ve? Otro criterio. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Ves? Es otro criterio. Esto. Ajá. Pero ¿sabes por qué yo tengo esto? Sí, yo sé. No, pero no quiero, ¿verdad? Yo quiero ver la pregunta. Lo traigo como ejemplo. Por ejemplo, yo creo que debemos de cambiar los bancos. Otro hermano puede decir, pero es que los bancos pueden durar 5 años más, ¿para qué vamos a meternos en un gasto? Otro puede decir, no, pero es que lo debemos cambiar, pero paulatinamente, o la iglesia, y rompen a ver diferentes ¿qué? Criterios. Lo importante es sentarse y ver cada uno de los criterios, y para gloria a Dios que la iglesia tiene una junta. La junta debe de discutir los diferentes criterios que traigan los diferentes hermanos y puedan llegar a hacer un plan. Bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo no desangrando los fondos de la iglesia, buscando diferentes actividades, a diferentes técnicas, estrategias, y se puede llegar a ¿qué? A un punto, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta manera. O puede decir la junta, por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a aguantarnos un par de años más y ya. Pero se vieron que diferentes ¿qué? Criterios. Los criterios son importantes. Hay una situación, hay varios criterios de cómo se puede resolver,
y la discusión de los criterios en un punto de amor, de unidad, del mismo espíritu, lleva a poder resolverse los problemas, que haya unidad. Ahora, si no se escuchan los diferentes criterios, trae problemas. Tenemos que escuchar todos los criterios y tenemos que sentarlos, y para eso la iglesia tiene una junta, sentarse y discutir cada uno de los puntos y llegar a una... Eso pasó. Cójase hecho. Se forma un revolú, se forma un petre ahí entre Pedro, Pablo, la iglesia. ¿Vamos a aceptar a los gentiles o no los vamos a aceptar? Miren, se formó un revolú feo. ¿Sí o no? Había muchos criterios. Habían diferentes criterios. Cada cual traía, pero dice que después de analizarlo, Santiago dijo, bueno, proponemos esto, que no coman ¿qué? Nada lavado, que no comen nada de sangre, y que, ¿verdad?, que reconozcan a Jesucristo. Y ahí se toma el punto de aceptar a ¿qué? Los gentiles. Había una situación, los criterios se escucharon, ¿verdad? Existen elementos doctrinales fundamentales en los cuales todos debemos de estar de acuerdo. Sí. Nosotros tenemos 16 elementos doctrinales que todos los que están aquí, para poder ser miembros de la iglesia de Nazareno, tienen que aceptarlo. Si hay alguien que no cree en la Trinidad, pues no puede ser nazareno. Si alguien no cree en el retorno de Jesucristo, pues no puede ser nazareno. Si hay alguien que no crea en la entera santificación, no puede ser nazareno. Tenemos 16 elementos que son importantes. Ahí no hay negociación, tenemos que estar de acuerdo. ¿Podemos a lo mejor estar de desacuerdo en otros? Sí, pero en lo que son lo esencial dentro de la iglesia del Nazareno, tenemos que estar de acuerdo. Duda, pregunta, comentario. No es lo de la café. El caso de que a veces la jerarquía de la iglesia, de las congregaciones, tratan de llevar ciertos criterios por aquello de atemperarse a las corrientes humanas, como el caso de la homosexualidad, que lo último que escuché fue que el Papa, la Iglesia Católica, va a permitir que se bendigan las uniones de parejas homosexuales. O sea, entonces yo digo, ¿estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia? Nos olvidamos de lo que dice la Biblia. Y la Biblia es clara sobre eso. Entonces, estamos llevando y justificando una conducta y la llevamos a la escuela, la llevamos a donde quiera, y estamos obligando a la gente a creer en lo que antes no creían. Y eso es peligroso. Claro. De hecho, dentro de la misma iglesia, el punto que usted trae, dentro de la misma iglesia católica, los cardenales de África dijeron que no iban a aceptar eso, que no lo iban a hacer. Fíjense que dentro de la iglesia católica, el criterio del Papa de bendecir a las parejas del mismo sexo, los cardenales africanos dijeron que no. Dijeron que no lo van a aceptar. No están de acuerdo. ¿Ves? Así que hay criterios dentro de la iglesia, ¿verdad?, que no se aceptan, ¿verdad?
Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en las posiciones judaizantes que a veces la iglesia del Nazareno en algunas iglesias han aceptado. Por ejemplo, yo no soy de los que estoy de acuerdo en que tiene que haber nazarines. No creo en eso. ¿Ves? No creo en eso. Pero hay iglesias que sí lo aceptan como un estilo, como un arte. Si tú lo quieres hacer un día, pues, pero que sea parte de la adoración de la iglesia, yo me tengo mi cierta reserva, ¿verdad? Hermano, ni he empezado, estoy en la introducción y ya estamos a las 2:30. Yo voy a continuar, si ustedes me permiten, voy a tener que alargar un par de domingos más para desarrollar, porque no hemos tocado el capítulo 2 realmente. Hemos estado como en la introducción para empezar los puntos del capítulo 2. Discúlpenme, ¿verdad? Pero no tampoco quiero ser gravoso en estar más tiempo, ¿verdad? Por favor, yo les voy a pedir que como asignación me lean nuevamente el capítulo 2, ¿verdad? Que si usted tiene un comentario bíblico, traigan apuntes para que la clase sea amena, que podamos compartir su posición, lo que usted traiga en la clase, porque nos enriquece a todos, ¿verdad? Así que esa va a ser la asignación de esta semana, capítulo 2, el capítulo 2. Yo voy a hacer algo, le voy a pedir a Unique que pare la grabación.